territorio nacional de la República Argentina, una mañana maravillosa, fresquita, pero muy linda en nuestra ciudad. Está en línea desde La Haya Javier Ruiz para compartir una vez más con nosotros un tramo de la mañana. Vamos a hablar ahora a partir de todos estos hechos que se dieron. Hay que decir que en el día de ayer, en la modosita entrevista que llevó adelante Morales Solá, el presidente uruguayo le bajó el tono a la cuestión. Esto era apropiado por su parte, ¿no? Javier, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, José Luis, un gusto saludarte. Gracias por llamarme. Contame, vos en 2018 participaste en la parte técnica de la elaboración del capítulo sobre corrupción en el acuerdo Unión Europea-Mercosur. Participás actualmente en las reuniones del CARI. Uno de los ejes de controversia en relación a lo que pasa con el actual gobierno argentino es que, a diferencia del gobierno anterior, donde había una idea de profundizar un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, aquí lo que hay es una fuerte reluctancia que puede tener que ver con esa expresión de lastre, ¿no?, que usó el presidente Lacalle Pou. Sí, lamentablemente, Argentina ha entrado en conflicto franco con sus vecinos, no solo con el Uruguay, sino con sus vecinos. El problema empezó no solamente cuando dijo la palabra lastre, sino cuando se ha escuchado, cuando Argentina abraza a Venezuela yéndose al Grupo de Lima un día antes. En materia del derecho de la integración, sobre todo en el Mercosur, Argentina tiene 4 grandes tratados. El Tratado de Asunción del 91, el Protocolo de Europreto sobre la estructura institucional, ahora voy a volver sobre esto, el Protocolo de Olivos sobre solución de controversias y el Protocolo de Asunción del 2010 sobre protección de derechos humanos. En esta materia, lo que observo el otro día, yo creo que fue un franco descontento con la salida de Argentina del Grupo de Lima, y sobre todo no es Uruguay quien piensa esto, no es el conflicto con la calle. Creo que Alberto le habló a los otros vecinos también, ¿no? Que los otros vecinos ven que Argentina está en un franco proceso de caída de inversiones, en un franco proceso de inseguridad jurídica, aumento de desempleo, una pobreza cercana al 50%. La pobreza, estaban mirando los números, la pobreza de Argentina es del 41-45%, Paraguay el 23%, el Brasil 24%, Uruguay el 11%. Esto es, Argentina duplica en tasas de pobreza y más aún en tasa de inflación. Todo el Mercosur tiene tasa de inflación de 5 puntos Brasil, Uruguay 9, y Argentina está en un 42 con proyección a un 56 de la interanual. Entonces, lo que no se comprende es por qué Argentina reacciona de este modo a un pedido de flexibilización del Mercosur. Se sabe que Lacalle Pou, Bolsonaro y Alberto Benítez de Paraguay quieren flexibilizar el Mercosur. Esto es darle la posibilidad a cerrar acuerdos de manera individual con terceros países sin la necesidad del aval unánime de los otros socios. Esto es una ecuación económica que va a tener efectos geopolíticos en el gobierno de Alberto Fernández. ¿Y por qué digo esto? Porque yo he escuchado a 2 o 3 personas de la Cancillería en las últimas horas hablar del multilateralismo. El multilateralismo entendido como un conjunto de países que pueden expedirse sobre determinada cuestión, hace que para todo el mundo es eso multilateralismo, para la Unión Europea también. El problema es que para el gobierno de Argentina el multilateralismo está reducido solamente a países como Rusia y como China. Entonces, aquí lo que va a suceder, yo creo que pueden pasar 2 cosas. Por el protocolo de Asunción del 2010, creo que los 3 países, si Argentina radicaliza su alianza con Venezuela, Argentina puede llegar a ser suspendido del Mercosur. Este sería el mal menor, como diría Ortega Gasset. Si Argentina, yo creo que respecto de la flexibilización se abren 2 vertientes. Alberto Fernández, yo creo que él íntimamente puede estar convencido que es buena la flexibilización, porque le podría llegar a facilitar a él algún futuro acuerdo con Rusia y con China, teniendo en cuenta que el Mercosur hoy por hoy es una unión aduanera, lo cual implica tener un arancel externo común. Pero no sé qué marco de acuerdo de libre comercio le pueden dar a un acuerdo con Rusia o con China en la Argentina. El esquema que Uruguay quiere utilizar para
acuerdos de libre comercio, es el esquema que utiliza Chile, que tiene más de 25 o 26 acuerdos de libre comercio, y es el esquema que utilizó la Unión Europea en el 2019 con Canadá. Esto es un esquema de asociación estratégico-económica con determinadas cláusulas de salvaguardia y cláusulas de origen para determinados productos según sean países del norte de Europa o países del sur de Europa. En el caso de la flexibilidad que aboga la calle Pou, por el cual ha suscitado esta controversia, el problema es que esta situación va a obligar al gobierno a sincerar determinadas cuestiones como tasa de inflación, como ordenar las cuentas públicas, esto es déficit, superávit, y sobre todo definir, digamos, a un gobierno que está obsesionado por la cadena y por entrometer las narices en la estructura de costos de los productos de Argentina, va a tener que obligar, sobre todo, a sincerar tasa de inflación, ¿no? Así que yo creo que esa es la verdadera amenaza por la cual Alberto Fernández y Argentina no quieren acceder a esta flexibilización por parte de Uruguay, de Brasil y de Paraguay. Sí, de cualquier manera, Javier, ahí hay un esquema, ¿no? La presidenta, el otro día, sus peculiares formas de expresarse, habló digamos, dijo algo que, a ver, hizo evidente lo obvio. Cristina siempre ha sido una entusiasta de Nueva York, de los hoteles caros de Nueva York. No sabíamos por ahí tanto del gusto del fallecido expresidente por los parques de Disney. Y después dijo, bueno, pero a la hora de definir por Argentina, nosotros buscamos, qué sé yo. Bueno, a ver, lo más impactante que ha pasado en las últimas horas, que digo, no es la liberación del carguero de la compañía Evergreen, que ocupó el centro de la atención mundial, sino la firma del acuerdo entre China e Irán, dos naciones sometidas a sanciones por Estados Unidos. O sea, si el presidente y la vicepresidenta, o la vicepresidenta y el presidente quieren ir por este camino, es toda una pregunta, porque, digo, amén del marco geoestratégico y la cuestión cultural, que son dos datos centrales de la Argentina en su conformación histórica, puede ser que al nicho o al núcleo de apoyo duro que tienen, que es un apoyo de formación claramente de izquierdas con base castrochavista, le entusiasme. Pero al grueso de la Argentina esto no le va, ¿eh? Esto no le va. Esto es una contradicción muy fuerte en términos culturales y de cultura política en la Argentina. Es un camino muy equivocado. Totalmente de acuerdo. Yo creo que yo creo que el problema pasa por una cuestión de incompetencia, una cuestión de imprevisión. Argentina tiene la posibilidad. Argentina es un país de las oportunidades perdidas, y junto con el Mercosur, desde que asumió esta administración, ha perdido más de una oportunidad en trabajar en temas de desarme, en temas de seguridad internacional, en bloque con el Mercosur, en temas de pesca legal. José Luis, no hay una política común respecto de la pesca legal en el Atlántico Sur. Y sobre todo hay algo que hemos venido hablando y nada, el tema del año pasado y de este año, temas vacunas y temas de testeos. ¿Qué hubiera sucedido si Argentina como bloque hubiera negociado junto? A ver, el Mercosur son 4 miembros plenos y Chile y Bolivia como asociados. Si conjuntamente con Chile y Bolivia, Chile el país más próspero de Sudamérica, digamos, pongámonos de acuerdo en eso, como bloque hubiéramos ido a negociar testeos PCR a la Agencia Europea de Medicamentos o a Estados Unidos o conjuntamente designar un alto representante del Mercosur que se reúna con la alta comisionada de la Unión Europea para las Relaciones Exteriores, la alemana Ursula von der Leyen. O sea, yo creo que el Mercosur ya tendría vacunas, el Mercosur ya tendría testeos. O sea, han perdido una oportunidad histórica y siguen perdiéndolas. El tema es que creo que el gobierno está poniendo por adelante una ideología que, el proteccionismo y el libre comercio nunca se han llevado bien. Son, digamos, dos caras de una moneda y son tesis y antítesis, sin ninguna duda, en lenguaje hegeliano. Lo que no alcanzo a comprender es hacia dónde vamos. Si abrazaron a Venezuela, vamos por el camino de Irán, con China o con Rusia. Bueno, que volviendo al tema de la flexibilización que pide la calle, puede ser una oportunidad para el gobierno. El problema es que no lo están viendo, sino de qué modo van a incorporar la vinculación con Rusia, de qué modo pueden incorporar la actual, la pseudo o la futura incorporación de acuerdos con China.
Es una oportunidad. El problema es que le está generando esta flexibilización este tipo de problemas. Ahora bien, ¿cómo juega esto con la geopolítica? Lo que mencionabas hace un ratito respecto de China y de Irán, no tengo idea. No sé el trotskochavismo cómo puede reaccionar ante eso. Honestamente, eso no sé. Pero lo que sí te puedo decir es que Argentina, lo que más duele y lo que más asombra es la oportunidad perdida con la Unión Europea de negociar en bloque el tema de las vacunas y negociar en bloque el tema de los testeos PCR. Eso lo han perdido. Ahora bien, ¿qué se puede esperar? Opción 1, que por cuestión de derechos humanos Argentina puede salir del Mercosur o puede suspenderse. Opción 2, que acepten una flexibilización en los términos de la calle Pou, lo cual implicaría sincerar inflación, sincerar precios y sincerar cuentas públicas, esto es déficit y superávit. Opción 3, aceptar una flexibilización. Creo que la intención del gobierno puede llegar a ser una flexibilización, aceptarla luego de las elecciones, porque esto implicará querrán acuerdo con el fondo, que ya he anticipado yo que creo que acuerdo con el fondo esta gestión no va a lograr ningún acuerdo. Y más allá de esto creo que como en términos de flexibilización de acuerdos, creo que Argentina está estamos mucho. Está claro, Javier, que estamos en un tiempo perdido mal. Eso sí, me parece que hay que decirlo sin tapujos. Más aún en materia de arancel externo común, porque vos fíjate, si Uruguay llega a negociar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, un ejemplo, esto no es un dato de la realidad, es un ejemplo. ¿Qué pasará con los productos que ingresen a Uruguay respecto del Mercosur? Tienen que establecer un arancel externo común y cláusulas arancelarias. Respecto de los dos, tienen que sincerar tasa de inflación y tienen que sincerar cuentas públicas. Esto es superávit y déficit, y eso el gobierno, la administración de los Fernández no lo va a hacer. No, está clarísimo. Javier, como siempre, gracias por el tiempo y la ilustración que nos concedes desde allí, desde La Haya. Que tengas un buen día. Un gusto poder saludarlos y mantener en contacto con Mar del Plata. Bueno, buen día por aquí. Un abrazo. Javier Ruiz, desde La Haya, estamos hablando de estos temas.